Hola a todos y a todas, mi nombre es Lorena Martín y soy la docente a cargo del Gabinete Orientador en Técnicas de Estudio de la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano. En este video, en esta exposición, el tema que vamos a abordar es consideraciones de escritura y para ello me he valido de la ficha de cátedra de Pedagogía de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Ciencias de la Educación, a cargo de las docentes Roldán y Machado, y también tomé el manual javeriano, séptima edición, que aborda las normas APA. Y muy en sintonía con la propuesta de este gabinete, la invitación que les realizo es que puedan posicionarse ustedes en las actividades de escritura como autores y autoras de discurso, de textos, como productores y productoras de significación, para lo cual es necesario la creación de un nuevo texto que dista de la repetición de lo ya expuesto por otros autores y autoras, sino que implica traer las voces de otros y otras para crear un nuevo texto en el que está la voz de quien escribe, o sea, de ustedes, interactuando y discutiendo con las voces de los textos originales. Por lo tanto, no se trata de realizar un resumen, que un resumen sí van a tener que realizar en una primera actividad cuando leen el texto, pero no se va a tratar de hacer un resumen, tampoco se trata simplemente de extraer las ideas centrales de los textos originales y de reagruparlas formando un texto más corto, pero tampoco se va a tratar de que no podamos recuperar las ideas de los otros y las otras autores. La forma en que lo hagamos, la articulación que construimos entre las ideas y las propias, las ideas nuestras y las ideas ajenas, todo esto implica una lógica personal que dará la impronta del escrito que realicemos. Y la escritura implica un proceso, diría Machado y Roldán, no se escribe de una vez y para siempre. ¿Y esto por qué? Porque nosotros podemos volver a nuestro escrito las veces que nos sea necesario. Para esto es importante trabajar con un borrador, ¿sí? El borrador no se entrega, pero sí es el lugar importante donde nosotros escribimos nuestras primeras notas, que vamos a disponer los temas, autores y autoras con los que vamos a trabajar, los conceptos con los que vamos a resolver una consigna y las relaciones posibles entre autores, autoras y nuestra propia voz. Pero también podemos ya en ese lugar traer las citas textuales con las que vamos a trabajar y colocar el número de página. Entonces esto nos ahorra volver al texto original. Y para que estos conceptos e ideas se vayan articulando, se vayan ordenando, es necesario considerar la situación comunicativa que se propone construir con este texto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque según sea la situación y las interlocutores, interlocutoras de la misma, el escrito va a adoptar una fisionomía distinta, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo mande un mensaje de texto a un familiar o a un amigo o amiga que yo escriba, es distinto a que yo escriba una nota en el diario o que presente un trabajo práctico o una carta de lectores, digamos. Cambia la situación de escritura porque también cambió no solamente el recurso, sino también el público que va a leer mi escrito, ¿sí? Entonces, este escrito tiene un objetivo, ¿sí? A través de un espacio o de un soporte particular, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener presente. Es preciso, ¿sí?, que se respete el contexto o la situación de escritura propuesta. Si es un trabajo práctico, entonces va a tener un escrito particular. Si es una ponencia, si es un debate en un foro, etcétera. Y según Machado y Roldán, hay cuestiones que son importantes a tener en cuenta en la elaboración y en la redacción de nuestro escrito final. Una cuestión importante es el soporte y el espacio en el que se escribe. Habíamos dicho anteriormente un mensajito de texto, puede ser el diario, ¿sí?, una carta de lectores, puede ser una revista.
También es importante, van a decir las autoras, a quién se escribe, ¿sí? ¿Quiénes nos van a estar leyendo? O sea, los interlocutores o las interlocutoras, ¿sí? Habíamos dicho anteriormente un mensajito de texto a un familiar, ¿sí? Sería muy distinto a escribir en un diario, ¿sí? En un diario público, o escribir un trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Y también es importante, van a decir las autoras, el objetivo con el que se escribe, ¿sí? O sea, puedo escribir a un compañero o compañera para explicar una idea teórica, ¿sí? O puedo escribir para contarle cómo me está yendo en determinada situación, que sea personal, ¿no? Puedo escribir, volviendo a esto, en un diario para hacer un anuncio o un reclamo, o puedo escribir una nota de opinión, ¿sí? Entonces acá vemos las diferencias y que son importantes a tener en cuenta. Por eso vuelvo a la sugerencia inicial de sostener al menos dos grandes momentos. Un primer momento sería el borrador, ese esquema, esa hoja de ruta, como habíamos dicho anteriormente, y el segundo momento es el escrito final, ¿sí? Del proceso de escritura de sus trabajos que ustedes van a poder evidenciar, ¿sí? En este momento no se está hablando o no se corresponde con las partes de las secciones del texto, ¿sí? Dígase introducción, desarrollo, conclusión, sino que son momentos del propio trabajo en la construcción del texto, ¿sí? Entonces decimos borrador y escrito final, ¿sí? El borrador es algo de lo que ya veníamos mencionando, que nos entrega, decíamos, que nos sirve para delinear notas, punteos, esquemas, citas textuales, habíamos dicho conceptos, pero que también va a delinear la lógica, ¿sí? Que le vamos a dar al escrito, los temas que vamos a abordar, las categorías teóricas y las relaciones que nos van a permitir hacer, también la estructura del texto, ¿sí? La idea es pensar un poco de forma más general cómo voy a escribir, cómo voy a construir mi escrito, ¿sí? Cuáles son las grandes ideas que voy a desarrollar y si estoy respondiendo o no a la consigna, ¿sí? En el caso de que sea un trabajo con consignas, ¿sí? Puede ser otro tipo de escritos y que nos lleve consignas. Pero bien, lo vamos a pensar entonces como una hoja de ruta y también como un momento que no es definitivo, ¿sí? Que nos ayuda, pero que no es definitivo, que podemos volver y que podemos hacer cambios las veces que nos sea necesario. Durante el desarrollo del escrito, o sea, este segundo momento, este escrito final, estos elementos que nosotros disponemos en este esquema anterior, en esta hoja de ruta, en este mapa, como lo podemos denominar, comienza a tomar forma. Nosotros le damos forma. Y a entrar en relación a través de la estructuración de oraciones, de párrafos y de apartados. Entonces, la forma que adopta nuestro escrito, como dijimos anteriormente, debe responder también, ¿sí?, al contexto de escritura y al público lector, ¿sí? Recuerdan anteriormente en la diapositiva anterior que, valga la redundancia, mencionamos el público lector, la situación de escritura, ¿sí? No es lo mismo, vamos a decir que no es lo mismo escribir una carta de lectores que una carta de amor, que un artículo académico, ¿sí? Cada una de estas formas va a tener un carácter más o menos formal, ¿sí? Un lenguaje particular y su propia lógica que vamos a establecer, una lógica interna que vamos a respetar en ese escrito. Y continuando, dirán las autoras Machado y Roldán, es muy importante hacer explícitas las relaciones entre ideas, ¿sí? Estas relaciones que nosotras, como autores de este nuevo texto, establecemos, ¿sí? Esto significa que los párrafos y las secciones posibles deben articularse entre sí, de manera de mostrarle, ¿sí?, a la persona que nos está leyendo, a este lector o lectora, nuestra lógica, la lógica con la cual
realizamos este escrito, ¿sí? El hilo sobre el cual construimos nuestra argumentación, ya que puede ocurrir que el lector o lectora se encuentre saltando de párrafo en párrafo o de apartado en apartado sin tener un mínimo indicio acerca del propósito con el cual realizamos ese escrito. Entonces, para esto son centrales los conectores, ¿sí? Los conectores que vamos a utilizar. Dado que los mismos permiten articular las ideas de modos diferentes y también anticipan al lector o lectora nuestro posicionamiento, ¿sí? En otro Power vamos a trabajar todos los conectores, ¿sí? Ahora es un pequeño atisbo de lo que son los conectores que indican contrastación, contraposición de las ideas que se articulan. Por ejemplo, pero, sin embargo, no obstante, cuando yo inicio una oración con estos conectores, ya estoy dando cuenta de cuál es mi posicionamiento, ¿sí? Y otros conectores, que como dije anteriormente, luego los vamos a ampliar en otro Power, indican, por ejemplo, afirmación, continuidad, ¿sí? Entre las ideas expuestas, además, también, en este sentido, ¿sí? Ahora bien, como se trata de una producción original, la invitación es a que ustedes puedan escribir en primera persona del singular, si están escribiendo solos o solas, o en plural si lo están haciendo en grupo, ¿sí? Y esto es importante para que ustedes puedan distinguir en todo momento las voces que hablan a través del autor o las voces propias, las de ustedes, ¿sí? Debo dar cuenta en todo momento de este escrito que estoy realizando cuando hablo yo, cuando hablan ustedes, ¿sí? Cuando hablo por una idea, un posicionamiento que trae un autor, ¿sí? Y la pongo en discusión, o cuando ese autor trae a otros autores, por ejemplo, ¿no? Y estas distinciones son importantes para que no se pierda la riqueza del texto, para que no se solape mi voz con la de los otros autores, ¿verdad? Y para que no queden estas cercanías y estas distancias que se podrían realizar entre las voces de los autores y las propias. Bien, una cuestión importante a tener en cuenta cuando escribimos, dirá Machado y Roldán, es la necesidad y la importancia, ¿sí?, de hacer explícita la adopción de ideas de otros autores, autoras, ¿sí? Ideas que no son ajenas, que no son nuestras y que tenemos que dar cuenta de quiénes son y diferenciarlas de nuestra voz, ¿sí? Y hay diferentes modos de indicar la referencia de un autor o una autora, pero lo importante, lo central, es no olvidar hacer esa referencia, ¿sí? Porque implica no reconocer la autoría de las otras personas y de apropiarnos de ideas que no son nuestras, van a decir las autoras, ¿sí? Entonces, las citas que se realicen a lo largo de nuestro escrito, ya sea una idea textual o un parafraseo, deberá contar con la correspondiente referencia, ¿sí? No se puede utilizar citas, ideas, sin citarlas, ¿sí? Valga la redundancia. Porque esa apropiación es considerada plagio y es considerada una falta grave, ¿sí? Entonces, especialmente esta falta es considerada grave si consideramos que el objetivo de nuestro trabajo, y este es nuestro sentido, ¿no?, es elaborar ideas originales. Pensemos que nosotros estamos en ese rol activo de la escritura y nos posicionamos como productores de significados, ¿sí? Entonces, si partimos desde ese objetivo, elaborar ideas originales va a ser nuestro principal propósito. Entonces, podemos apoyarnos en conceptos, en ideas de otros autores y autoras y avanzar en ese proceso de escritura y articular las ideas de escritura, pero siempre haciendo la referencia correspondiente. Del mismo modo, cuando utilizamos recursos extraídos de Internet, aunque no haya un autor o autora reconocible, esto quiere decir que muchas veces se escribe en Internet desde el anonimato y nosotros podemos tomarlo,
pero siempre haciendo la referencia del lugar web de la página de la cual se extrajo esa idea, ese concepto, ¿sí? Una forma de colocar las referencias podría ser al pie de página en el caso de que sea de la página web. Aunque esta salvedad de colocar al pie de página la página web del cual se extrajo una idea, ¿sí? No suele ser el común, ¿sí? O no suele ser algo que aparezca recurrentemente en el texto. Entonces se puede hacer esa salvedad. ¿Qué nos dicen las normas APA de acuerdo a realizar la referencia al pie de página? Que es contraproducente, porque entorpece la lectura, si bien está la referencia, pero que al interior del texto hace una lectura más amable, ¿sí? Hacíamos esta salvedad, entonces, en cuanto a las páginas web, porque no es el común, no lo vamos a estar trayendo constantemente en el texto, pero por ahí sí, cuando estamos trabajando con determinados autores y los vamos a mencionar seguido, sí nos conviene citarlos o hacer las referencias al interior del texto y no en la pie de página, como lo establecen las normas APA, ¿sí? Es una sugerencia, ¿sí? No quiere decir que si colocamos al pie de página va a estar mal. Es una sugerencia de lo que se debería realizar para que sea una lectura mucho más amable. Entonces decimos autores y autoras, ideas que traemos al interior del texto. Si es una página web, lo podemos colocar al pie de página, ¿sí? A modo de salvedad. Y continuando con las normas APA, si bien las normas APA establecen diferentes formas de cita, yo traje las más comunes, las que más se utilizan en los trabajos, pero al final del documento les dejo el link para que puedan entrar a ver el manual javeriano, ¿sí? La cita textual es donde se colocan las palabras textuales, ¿sí? Que dice el autor o autora que vamos a traer. Aunque si corto la cita original, ¿sí? Y acá vamos a ver estos paréntesis con los 3 puntitos, indica que falta una parte, ¿sí? Por ahí de toda esa cita, yo quiero tomar partes de esa cita, no quiero traer toda la cita porque me queda muy extensa, por la razón que sea, o porque se va de tema. Siempre vamos a respetar el sentido, ¿sí? De la oración, el sentido que le quiso dar el autor y la coherencia, ¿sí? Cuidando especialmente eso. Pero podemos cortar, ¿sí? Podemos hacer un pequeño recorte, siempre paréntesis, 3 puntitos suspensivos que indican que falta una parte, ¿sí? Entonces, les traigo estas dos formas de cita textual. Fíjense, abro comillas, ¿sí? Y si abro comillas no es cursiva, ¿sí? La comilla y la cursiva indican lo mismo, entonces sería una redundancia, ¿sí? Es considerado de esa manera. Por lo tanto, si abro comillas, no utilizo la cursiva, ¿sí? O cursiva o comillas, ¿sí? Cierro comillas, abro paréntesis, autor, ¿sí? Coma, año en que fue publicado, el escrito, punto y coma, P de página, 2 puntos y la página, ¿sí? Exacta donde está esa cita textual. La otra forma de citar sería al inicio, ¿sí? Del escrito, el autor, abro paréntesis, el año en el que se da esa publicación. Puedo acá pueden evidenciar paréntesis y 3 puntitos que me indica que hay un recorte de esa cita, ¿sí? Y al finalizar, ¿sí? Punto P.6, ¿sí? Que indica el número de página. P página punto 6, que sería el número de la página. Entonces ahí está
textual y yo puedo ir a esa página, en ese texto, en esa edición y voy a encontrar esa cita, ¿sí? Otra forma de referenciar es el parafraseo, ¿sí? Anteriormente recuerdan que habíamos dicho que las normas APA sugerían que al interior del texto se utilizaran las referencias y no al pie de página, digamos, a modo de sugerencia, que era lo más amable para la lectura. Bueno, otra sugerencia que tienen las normas APA es más parafraseo y menos cita. ¿Por qué esto? Porque según las normas APA, el parafraseo involucra otro proceso de escritura, de articulación de la idea, y también porque acto seguido siempre involucra un posicionamiento, ¿sí? Se siente más la voz propia de quien escribe, y no es una cita tan taxativa, tan rigurosa, ¿sí? Y esto también involucra otro proceso de escritura que tiene que ver con no perder el sentido de lo que se está diciendo, pero sí escribirlos con nuestras palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir las normas APA? Más parafraseo, menos cita textual, ¿sí? Acá hay diferentes formas que les traemos como ejemplo del parafraseo. ¿Pero qué es el parafraseo en sí? Es expresar una idea de un autor o autora, ¿sí? Pero que no es textual, ¿sí? Que no la traigo de manera textual, ¿sí? Dice, en este caso se nombra al autor o autora dentro del texto o entre paréntesis, ¿sí? Acá vemos dos ejemplos distintos donde lo puede mencionar entre paréntesis al autor, ¿sí? Ahora vamos a los ejemplos. Para mostrar que es una idea, un concepto teórico que le pertenece a otra persona, o sea, al autor o autora. Se diferencia de nuestra voz. Esto es, no es textual, ¿sí? No lo vamos a traer de manera textual, pero sí vamos a dar cuenta de que no es una idea nuestra, ¿sí? Acá los ejemplos, ¿sí? Por su parte, ¿sí? Puede ser cualquier otro conector que nosotros queramos utilizar, coma Contreras, que es el autor, abro paréntesis y coloco la edición, ¿sí? O sea, el año en el que fue expuesta esa idea, ¿sí? Mediante la edición, ¿sí? Ese es el año de edición del libro, texto o entrevista, lo que sea, ¿sí? Nos propone pensar, ¿sí? Fíjense que no hay comillas, que no hay cursiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es textual. ¿Mm? El otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, trae también la idea, ¿sí? Hace el desarrollo, cierra, punto, ¿sí? Y abre al final paréntesis y coloca el autor, que es Ferri, coma 1997, que es el año de edición cuando escribe. ¿Mm? Estas dos formas de parafraseo son las que proponen las normas APA, o sea que ustedes pueden jugar con esa forma de escritura y va a estar bien, ¿sí? Suele ocurrir, y como decíamos anteriormente, que en Internet aparecen escritos desde el anonimato, ¿sí? Y que nosotros podemos llegar a tomar, pero siempre indicando que es una idea que nos es ajena, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a indicar? A través de las referencias, ¿sí? Justamente para no apropiarnos de una idea que no nos pertenece. Bien, acá les dejamos unos ejemplos más, ¿sí? En este sentido, Karina Kaplan, los años son un poco inventados, así que no se fijen tanto en eso, pero el sentido, ¿no? Son ejemplos para que ustedes puedan tomar. Si gustan, en otro, podemos hacer otro Power donde coloquemos más ejemplos o alguna ficha, si les sirve, ¿sí? En este sentido, coma, Karina Kaplan, paréntesis, indicamos el año, nos propone pensar y ahí puedo citar textual o parafrasear al autor. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Que al final voy a colocar el año, la página, el número de página, ¿sí?
Si no es textual, no coloco el número de página, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Una cita textual, este planteo indica analizar, ¿sí? Siguiendo con esta idea, podemos decir que, ¿sí? Podemos mezclar una idea, una cita textual con un parafraseo, sí. Sí lo podemos hacer, siempre la cita textual indicada con la página, ¿sí? A diferencia del parafraseo que nos lleva el número de página, ¿sí? Adentro de las normas APA hace una diferencia entre si lleva más de 40 palabras y menos de 40 palabras. Yo no se los traigo ahora porque me parece que con que se lleven esto para hacer las referencias alcanza, ¿sí? Si tiene más de 40 palabras, la cita textual se hace aparte, ¿sí? Se comienza con una sangría y se hace aparte, como un párrafo aparte, ¿se entiende? Si no es de más de 40 palabras, la cita textual se puede hacer al interior del párrafo, ¿sí? No en un párrafo aparte. Bien, acá continuamos con otros ejemplos. Tal como lo explica Barba, un nombre inventado, 1981, y ahí abro comillas y puede ser una cita textual, un parafraseo, ya sabemos la diferencia entre una y la otra, y algunos ejemplos más. Bien, las referencias bibliográficas, ¿sí? Este tipo de referencias es importante que ustedes amparen en la siguiente situación. Si yo tengo que hacer un trabajo práctico de la unidad número 1 y en esa unidad número 1, ¿sí? Hay, ejemplo, ¿no? 16 autores, autoras. Yo voy a utilizar solamente 4, ¿sí? No los 16. Cuando yo hago las referencias bibliográficas, ¿sí? No voy a poner los 16 autores, ¿sí? Voy a copiar toda esa bibliografía y la voy a poner en mi trabajo, porque no participaron en ese trabajo, ¿sí? En ese trabajo yo traje citas y referencias, ya sea parafraseo o citas textuales de 4. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Los 16 o los 4? Pongo los 4 que utilicé, ¿sí? Es un ejemplo. O sea, en las referencias bibliográficas se pone solamente, ¿sí? Los autores y las autoras que yo utilicé en el trabajo, no todos los de la unidad, ¿sí? Esto es un ejemplo, pero es a modo de dar cuenta de que no voy a colocar en la bibliografía autores o autoras que no intervinieron en mi trabajo, ¿sí? Al finalizar el escrito, en hoja aparte, ¿sí? Recién ahí se colocan las referencias bibliográficas, ¿sí? Ordenados alfabéticamente, y hay una forma de escribirlos, ¿sí? Entonces, son 2 ejemplos, podemos traer más, pero al menos quédense con estos, ¿sí? Centro de Escritura Javeriano, les había mencionado que había tomado el manual javeriano que trabaja las normas APA, ¿sí? La edición es del año 2020, ¿sí? Esta es la 7ª edición. Normas APA, 7ª edición. Ese es el nombre, ¿sí? Del manual, ¿sí? Lugar donde se realizó, donde se editó, ¿sí? Y la universidad, ¿sí? Adjunté el link y eso es algo que ustedes pueden hacer en el caso de que lo extraigan por internet. En este caso yo el manual javeriano lo visité en la web, entonces coloqué el enlace, ¿sí? Que de paso también ustedes pueden acceder mediante ese enlace web. Y abajo, ¿sí? Yo había utilizado la ficha de cátedra de pedagogía, les había mencionado. Entonces acá tiene 2 autoras, ¿sí? Machado, entonces coloco el apellido, coma,
la primera letra del nombre, ¿sí? En este caso es Machado Luciana. Sería Machado, L, punto. Y Roldán, sería Soledad, entonces utilizo solo la S, punto, ¿sí? Entonces es apellido, siempre ordenado alfabéticamente, apellido, primera letra del nombre, ¿sí? Punto. Y nuevamente apellido, primera letra del nombre, punto. Abro paréntesis, año de la publicación, ¿sí? Punto. Ficha de cátedra de pedagogía, ese es el nombre, ¿sí? Y luego ahí sí coloco los otros datos, ¿sí? Dónde fue publicado, en qué lugar, en qué universidad, etcétera, ¿sí? Estos son dos ejemplos para que ustedes tengan acerca de las referencias bibliográficas. Bueno, espero que les haya servido este video y que les sea de ayuda. Vamos a continuar haciendo otros PowerPoint. En este caso, el PowerPoint que les sigue es acerca de conectores. Muchas gracias.